23. Eh, y la estoy enviando. A ver, a ver, ahí. A ver, chicos, ya apareció. No.
Ahí ya sale. Sí. A ti sí te veo. Nada más la cámara no puede, la cámara no es nada. Sí, eh, algo sucede con tu video y con el audio también. ¿Tú sí me escuchas bien? A ver, sí, sí, te escucho. Mejor que se le ve voz muy quebrada. Como mucho yo, Sí, se está muy entrecortado. chico, ya se cortó la vez. Sí, Sí, pues es muy baja. Sí, te veo. a ver, déjate marco porque no te entiendo nada. A ver, yo sí te escucho. Sí, bueno. A ver, sí, yo te escucho, pero vos, de aquí para allá, la voz está entrecortada. Sí, y aparte tengo un problema con uno, y acá se escucha entrecortado. Sí, incluso la voz se escucha como Ahí tienes un problema de audio. ¿Tú sí me escuchas bien de aquí para allá? te digo, escucho como Ya. en cámara lenta. ¿Y el video no se pausa? Y es de la computadora. ¿Es de tu señal o la computadora o algo? Pues las dos cosas. Por un lado, la señal baja, pero y por otro lado, Bien. Bueno, posiblemente la mañana ya mandé la solicitud para que alguien esté presente en la sesión de mañana, a ver si ya mañana en la mañana la señal que tienes te ayuda un poco más. Eh, si no, lo que podemos hacer es yo entrar y ayudarte a dar la clase para que los alumnos estén como atendidos, para que, pues obviamente, pues al mismo tiempo ellos no se desanimen y estar al pendiente mientras podemos ir resolviendo la parte de que tú entiendas un poquito mejor cómo eh, ir añadiendo actividades, recursos y demás. Y Jorge, yo creo que en un momento más te va a llamar para ponerte de acuerdo. Yo creo que mañana después de las clases te va a ayudar o demás. La otra es, ya mañana viendo que si la señal está complicado demás, pues a lo mejor yo puedo tomar ahí un poco el control para hablar con los alumnos y explicarles de qué se tratan las materias, mientras podemos ir como arreglando. Ya mañana veremos cómo se dan las cosas. ¿Qué te parece? es bien chico, pero ahorita la versión más bien posible. A ver, todo el tipo. Sí, posiblemente, Pues sí, obviamente de aquí a mañana ya está complicado resolverlo por así. Mañana no, creo que mañana entras a las 7, ¿verdad? O hasta las 8 aquí. no, eso es, tengo el horario que Mañana tengo que tienes hacer hasta a las las 9. 9. Todos 9 o 10 también. Ya. Redacción Pues ahorita hablas con Jorge a ver qué puedes hacer. Si no, nada más tienes una clase mañana a las 9 o también tienes la de las 10. Ah, bueno, esa es una ventaja. Una ventaja de qué clase es. Es de redacción 2. Ok, pues sí. Ahorita Jorge va a comunicarse contigo pues ya le dices esto, que te preste un equipo, que haya algún equipo o te prestan una máquina aunque no tenga muchos recursos o demás, a ver, para que puedas tú también tener control. Ahí la cuestión también va a ser el internet, porque si tienes buen equipo, pero el internet también tiene problemas, también va a ser un poco complicado. Sí, en realidad acá pues, es un grupo, incluso a veces Ya, pues todo, porque pues, también la otra, pero pues eso también es una cuestión que tú tendrías que analizar, es que, y eso es algo que pues obviamente estás muy lejos, que vayas a la escuela y que te presten allá los equipos para que de ahí puedas hacer las sesiones, pero está bien lejos, pues, eso también es el otro problema. bueno, déjalo, platico con él a ver qué dice. Exactamente, a ver si te puede prestar una laptop o algo. Por lo pronto mañana, de todos modos, me comunico contigo temprano antes de tu clase para ver cómo va el asunto y si no, pues ahí yo te apoyo mañana en la clase. Entro junto contigo, ya vemos si la señal va bien o si hay alguna cuestión, pues entonces entro a la sesión que ya tengas planeada y ya más bien yo me quedo ahí platicando con los alumnos, atendiéndoles, explicando qué se trata de la materia. A ver, está Fernando, lo puede empezar. A ver, muy bien, entonces ahorita voy a poner el teléfono para ver si
y me voy a quitar el video para que pueda la señal, la poca señal que tienes, pues te bien aprovechado. A ver si. Sí. Fernanda, buenas noches. ¿Me escuchas? ¿Me oyes, Fernanda? Fernanda, buenas noches, ¿me escuchas? Fernanda, ¿me escuchas? Ay, hola. Hola, Fernanda. Hola, Fernanda. ¿Me escuchas también? Hola. Sí, profe, a usted sí. Muy ¿Escuchas a bien, Carlos, al gracias. profesor Carlos? Lo escucho como muy distorsionado. Sí, parece ser que tiene un problema con su audio. Vive en la ciudad, ¿no? Por eso mismo. Pero bueno, aquí esperemos unos momentos para ver si alguien más entra. ¿Tuviste alguna dificultad para entrar? No, pero estaba en clase Zoom con la maestra Denise, en bioética. ¿Y cómo te fue en la otra clase? Bien, nada más hablamos fue como la presentación y el método de trabajo. Ya te cambiaste totalmente a la tarde. Ya, nada más me tocó una clase en la mañana de matemáticas. Ya. Bueno, pues bienvenida. Deja veo si podemos, aunque sea un poco triangulado, si alguien más no entra, yo tomo un poco el control para que explicarte de qué se va, explicarte y decirte la primera tarea y demás. Ok. ¿No? Carlos. Chico, la onda es muy baja. Sí, un rapidito también, ¿no? Sí, yo Bueno, el profesor Carlos, yo en la mañana estoy dando esta materia y entonces te voy a explicar el contenido. Va a checar esta parte, la cuestión de mandarte el programa y todas estas cuestiones. Ya por ahí puso en la plataforma el reglamento y una serie de cuestiones, algunas ideas. Bueno, básicamente la materia de Historia de México 1 abarca desde el México prehispánico, reinato, la colonia, la independencia y los primeros años del México independiente. Digamos que es la historia de México antigua. Okay. La forma de calificar será las actividades, tus trabajos, tus tareas, el 50%, y el otro 50% serán tus exámenes. Todo esto el profesor te lo va a entregar por escrito, te va a entregar el programa, te va a entregar la clase y lo puedas checar con calma. ¿Cuál es el objetivo? Obviamente el objetivo es que tú conozcas toda la parte de la historia de México antiguo, tengas claro esta realidad, este pasado, para que puedas tener este presente, todas las problemáticas actuales que tenemos, que vivimos ahora, y obviamente tener como mayor claro hacia dónde queremos ir como proyecto de nación. Obviamente te vas a dar cuenta que hay un montón de mitos que están detrás, algunos de forma intencionada explicados, algunos otros al de cuenta nos llevan a entender quiénes somos los mexicanos, corrupción. ¿Sí me escuchas bien? Porque hay interferencia ahí un poco de sonido, no sé si sea acá. No, sí escucho bien. Ok, entonces en este sentido, lo que se va a realizar, por ahí la primera tarea, ya de una vez para que la anotes por favor, y la tengas lista para que investigar las diferentes teorías. Ajá. El poblamiento de América. ¿Sobre qué, perdón? El poblamiento de América, es decir, cómo es que América hubo personas, el poblamiento de América. Ahí te vamos a pedir que hagas una investigación, ya sea en internet, pero te vayas al medular. ¿Cómo se llama la teoría? ¿Qué es la calificación? ¿Quién la dio? ¿Quién la postuló? Tú tener claro, se va a revisar la siguiente semana esto. Hay una segunda tarea, pero esa no es para nada, esto también está en el programa. Ok. Y es, que la hayas visto, No, no la he visto. se llama Apocalipto, la vas a poder ver en YouTube o en otros, ahí en internet. Y básicamente es la historia que está centrada en unos personajes de origen maya, muy cercano a la llegada de los españoles. Ya no te platico más para que tú la veas. Y sobre todo, te fijes, prestes mucha atención a las imágenes, el idioma, los personajes hablan maya, cómo visten, qué ideas tienen,
Esto te va a ayudar a ti cuando se vea el México prehispánico, entender algunas cuestiones de cómo decía, cómo se hablaba, qué se pensaba. Y obviamente la idea es que tú tengas estas imágenes frescas, hasta el idioma, la forma, qué comen, qué hablan, qué dioses hablan, cuáles son las ideas. Y la película se cierra cuando llega el hombre blanco. Ya no te lo platico más para que la veas con atención. Cuando lo estés viendo, toma atención. Y con esto vas a hacer un reporte que se va a trabajar dentro de 2 semanas. Entonces tienes tiempo para que con calma veas la película, hagas tu reporte, luego lo pases limpio para que posteriormente lo puedas compartir en las sesiones de historia. ¿Va a ser un reporte como el que hacíamos con usted en los reportes de video? ¿O... Aquí es más bien anota las ideas principales, lo que te llamó la atención, qué comían, cómo hablaban. Es decir, básicamente es como analizar el personaje. Sí, quédate con la historia, que es interesante, interesante. Todos los piercing que tienen los personajes, los tatuajes, etc. Ya como los mayas, por ejemplo, se deformaban el cráneo. Hay una serie de cuestiones que la película representa y que obviamente la idea es a que te imagines, integres la información que posteriormente vamos a leer y analizar sobre esta etapa, porque resulta que luego el mexicano en general nos gusta el México prehispánico. Nos sentimos orgullosos del cero, los mayas, las pirámides, etcétera, ¿no? Pero el indígena actual, el indígena que está viviendo ahora, no lo entendemos, lo relegamos, pensamos que es inculto, cuando realmente muchos de nosotros, porque nosotros ya somos un pueblo mestizo, y que a veces los obligamos, los denigramos, etcétera, para no solamente quedarnos con la información, sino ver más allá. Ese es el objetivo. Entonces, básicamente, ya Carlos, lo ya con Carlos, es como ir reflexionando sobre lo leído, sobre lo aprendido, porque la idea es que tú no te quedes solo, los alumnos que vayan del hecho histórico, sino que vean qué hay detrás, y también empiecen como a ver los mitos fundacionales, ¿no? De lo que tan solo el nombre, ¿no? Mexica, ¿no? La águila, la serpiente, el nopal, tiene toda una simbología prehispánica. Entender, el México prehispánico era diferente, con idiomas distintos, que por ejemplo los teotihuacanos, que fue una gran civilización, la ciudad que tuvieron un gran dominio de mucho geográfico a partir del comercio, pero que los teotihuacanos no conocieron a los mexicas. Los mexicas son ya uno de los cuando los mexicas estaban en apogeo, la ciudad de Teotihuacán ya había sido abandonada 200 años antes, había sido así ciudad, las pirámides, pues, construidas por dioses, ¿no? Como los mexicas aztecas, porque la cultura tolteca era muy refinada, y entonces los mexicas, al igual por ejemplo que los romanos, con los escultas, para un poco como mejorar el linaje, y obviamente pues, beber de esta cultura comerciante, pero sobre todo basados en cuestiones militares. Y lo mismo podemos hablar de los mixtecos, los zapotecos, los teotihuacanos, los olmecas. Cada uno de estos pueblos vivieron en épocas distintas, en regiones distintas, con idiomas distintos y con características, entre todos, algunas que marcarán pautas de ese México prehispánico. Muchos de estos pueblos siguen existiendo actuales, ¿no? En Oaxaca sigue habiendo una gran población de origen mixteco, región de Yucatán, Tabasco, etcétera. Todavía hay muchas personas de origen maya, todavía se hablan estos idiomas. O en nuestra ciudad, ¿no? Que hay mucha migración luego de personas, por ejemplo, los huicholes. Hay un montón de grupos étnicos que siguen estando presentes y que son herederos de esta cultura antigua. Ahora, hay otra cuestión que es el México virreinal de la colonia, que generalmente luego en la historia de México como pueblo, desde la conquista hasta la independencia, desde 1521 a 1800, revisan como muy rápido, como si no hubiera pasado nada. Cuando en estos 300 años realmente fue el proceso, en su gran mayoría, de mestizaje, es ser mexicano. Aquí es donde nace el concepto del mole, del pozole, que nos gusta tanto, ¿no? Que ya tiene elementos prehispánicos, pero... Y también entender en este proceso que la historia no solamente los europeos nos dominaron y solamente ellos nos obligaron a tener, les compartimos ideas, frases, tan solo el jitomate, ¿no? Imagínate una pizza sin jitomate. Ajá. Y eso a veces no nos damos cuenta. O la papa, ¿no? No podemos imaginarnos todo los papa, o la papa, que fue el alimento que los irlandeses a finales del siglo XIX tenían como alimento en estos periodos de crisis económica. Ahora mucho vodka se hace con papa. Entonces, en ese sentido, siempre las culturas cuando se ponen en contacto, no solamente la dominante enriquecida con la cultura del dominado, en este caso, con muchas de las... Y en este sentido también hay que entender que gran parte de la población en México somos mestizos, ¿no? Es ya no conciencia europea plena, aunque muchos de los mexicanos quisieran ser blancos europeos, pues. ¿Sí? ¿Sí te aclaró? Y obviamente hay cosas que explicarán. La corrupción estará presente desde la misma conquista, como las cuestiones burocráticas de estos primeros hombres que vinieron a colonizar, a darle la estructura gubernamental,
eh, toda esta riqueza en cuanto a la parte administrativa, pues obviamente venían con muchas ideas de mejores puestos en el gobierno a partir de actos de corrupción. Entonces la corrupción estará presente desde la misma conquista, pánico, las cuestiones de desigualdad estaban presentes ahí, ¿no? Estaba, por ejemplo, en la cultura mexica, el tlatoani, el rey, la población que trabajaba, que eran esclavos, etcétera, para sostener a esos privilegiados. Y que españoles, ¿no? Se repiten ciertas cuestiones de burocracia, de amiguismo, de influencias, pues que están presentes y que es muy difícil erradicar, las cosas se modifican y se cambian. Bueno, este es básicamente el panorama de lo que tú vas a trabajar. Ahí veo a alguien que se asoma. Saludos. Era mi mamá. Buenas noches, las saludas por favor. Y esto es básicamente lo que tú vas a ver para, Ok. ya por ahí habíamos acordado, para como enriquecer las clases y se vuelve un poco más ameno. No sé si tengas alguna duda. Es que acababa de entrar a la aplicación y fue cuando había entrado, cuando vi la invitación aquí a lo de Zoom y no alcancé a ver si ya habían subido un programa o si no va a haber sí. programa. De hecho, hablé con Carlos y él seguramente en el transcurso del día de mañana lo va a subir, lo va a integrar. Entonces, se habilitó toda la plataforma. Entonces, porque si te fijas, si tú entraste el cuatrimestre pasado, Sí, el si cuatrimestre te fijas, pasado. está diferente, está en la nueva Sí. versión y hay cambios. Entonces, con este cambio, a todos los profesores también las cuestiones, pero ya Carlos va a subirlo en el transcurso del día de mañana para que tú lo tengas el programa, Ok. tengas la presentación de lo que hablamos ahorita, sepas qué tareas son y ya así ya las teorías sobre la población, el poblamiento de América. La otra tarea hay que verlo con calma en la película y tenerla lista para dentro de 2 semanas. No sé si tengas alguna otra duda. No Bueno, hay la versión fecha. oficial no hay, bueno, la versión oficial hasta ahorita es que está en duda, trimestre de esta forma. Sí, Ay, yo no. sé, y eso me lo han dicho todos los alumnos todo el día que he tenido clases, que extrañan a sus compañeros. Pues no es lo mismo estar así que estar en físico, vernos, escucharnos, verlos, aunque nos estemos viendo, pues no es lo mismo las risas, etcétera, ¿no? Entonces, en ese sentido, pues hay que tener paciencia. Y ni modo, hay que, pues esta contingencia, que por cierto va a ser Sí. histórica, y pues yo te recomiendo que, aunque se vuela pesado, pues te adaptes y saques adelante el cuatrimestre para que no te atrases en tiempo. Contingencias, entonces en ese sentido hay que brincarla y pues a lo que sigue. Ya seguramente en el siguiente cuatrimestre nos volveremos a ver y entonces ya nos saludamos y demás. Ahorita hay que cuidarnos, ¿no? Ok, profe. Pues ya te estarán diciendo tus maestros. O se les mandará un comunicado constante y que tus tareas las vayas con tiempo, forma. La plataforma ya tiene algunos cambios, por ejemplo, ya los mensajes son más fáciles de ubicar, de mandarte con tus maestros o conmigo. Ahí creo que ya por ahí tienes mi correo, ¿no? Si no tengas alguna duda. Sí. Y trataré yo de estar al pendiente de cualquier cosa, pues ahí atenderla. Como le sucedió al profesor Carlos Padrón, trató de suceder, que se vaya la luz, etcétera, pero hay formas de comunicarnos y sacar adelante el tiempo ya se va a terminar. No. Ya. Bueno, pues, Bueno, sí. ¿Cómo se va a tomar lista? también el profesor Carlos lo va a hacer, te va a poner un foro donde diga, pones asistencia y ahí mismo puedes poner dudas, por ejemplo. Okay. Entonces ya el maestro esto lo tomará como asistencia. La otra parte de la asistencia es ver una clase Zoom para aclarar dudas, retroalimentar lo que se estudió, lo que se revisó, para que así obviamente tú puedas tener más claro los contenidos. Okay. No sé si hay algún comentario a agradecerte. Ahí también el nombre de Carlos, por aquí lo estoy escuchando a un lado en el teléfono y estaremos en contacto. Parece ser que sí nos escuchan, aunque te recuerde que mi voz se escucha como 3 kilómetros, entonces nos está escuchando. Okay. Y cualquier cosa, pues estamos en contacto. Okay. Como Fernanda. Está diciendo que adiós, Adiós. Carlos Padrón. Adiós. Sí, sí, estuve escuchando, nada más te decía, vamos a Sí, y no de nada. escuchábamos nada. Por eso es que ya no te di la palabra, porque vi que intentaba, porque aquí aparece cuando alguien habla, no se entendía nada. Bueno, pero ya estuvo atendida Fernanda, ya más bien habría que, el día de mañana, cuando, por el apoyo que te va a dar, corre lista, las actividades que quieras, o que las cosas que los alumnos quieran leer, etcétera. Dar ahorita porque, déjame atender acá. Sí, dime. No, pero ahorita vamos a ver. Y ya yo creo que en un ratito más Jorge se comunica, o en dado caso te paso el número de Jorge para que si él no puede comunicarse, tú te comuniques con él
Y ya también él pueda, bueno, ahí estamos al pendiente, cualquiera tú nos mandas un mensajillo. Yo de todos modos mañana a las 9, un poquito antes estaré al pendiente para ver si también te puedo. Gracias.